todos, es momento de sacar nuestra Biblia y levantarla con la mano derecha, si es posible, para decir la neta del planeta. Esta es mi Biblia, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Escucharla es mi placer, obedecerla es mi deseo. Me enseña a ser sal y sabor en todos mis actos, reflejando que soy un joven cristiano revolucionario de este mundo. Amén. En la introducción del estudio de esta tarde que veremos en los grupos, lleva por título ¿Un siervo, influencia o influenza? Es una pregunta, pero en la introducción, fíjense bien, ¿qué posible influencia pudiera ejercerse de parte de los siervos que se describen en las bienaventuranzas de Jesús en una sociedad dura y hostil como la nuestra? ¿Te parece que nuestra sociedad es color de rosa? ¿Te parece que nuestra sociedad es lo más perfecto que puede haber? De hecho, hoy aprendimos algo verdaderamente impactante. Hay grupos de personas, gente que enseña cosas contrarias a lo que creemos en la Biblia, y es una influencia muy fuerte. Hay otra pregunta: ¿qué impacto puede producir realmente los pobres en espíritu, los mansos, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores en este mundo actual? Generalmente las personas que son siervos, que tienen estas características, para el mundo, ¿saben cómo los ven? Como una minoría, como perdedores. No es alguien que tenga estas características muy popular en el mundo de hoy. Hay otra pregunta que dice: ¿tener estas características es un esfuerzo perdido? ¿Te parecería que adquirir estas características es algo que no valdría la pena? ¿Estarías dispuesto a correr estos riesgos de tener estas 6 características y sufrir persecución? Hablaremos un poco también acerca de la sal y de la luz. ¿Qué tienen en común ellas? Y hay una ilustración. Se cuenta que un hombre fue contratado en los Alpes para limpiar los canales que bajaban de la montaña. Un día, alguien de esas personas que no tienen nada que hacer, pero siempre están criticando porque tienen mucho tiempo libre para estar poniéndose a ver lo que hace el otro, pero ellos no hacen nada, se puso a ver la nómina y se dio cuenta de que le pagaban un dinero por algo que tal vez no valía la pena: mantener los canales y los ríos limpios. ¿Y qué creen? Lo despidieron. Pasó el tiempo y nadie notó la diferencia de este hombre que hacía esta tarea, este trabajo. Finalmente llegaron las lluvias muy intensas. Se empezó a acumular basura, hojas secas en los canales. De pronto alguien dijo: oigan, huele bien mal el canal, el río. De pronto empezaron a ver cosas flotando medias extrañas, que era toda la basura que se había acumulado. Dijeron: algo está pasando. ¿Por qué nunca hemos tenido este problema? ¿Por qué hasta ahora? ¿Qué creen que pasó con este hombre? Lo recontrataron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que era algo muy útil. Los cristianos somos los agentes que usa Cristo, la iglesia, para poder hacer una diferencia, para que este mundo tenga una oportunidad. Es la iglesia. Al igual que la vida de las personas puede quedarse estancada como el mar muerto y morir, sin la iglesia, sin los jóvenes que hacen una diferencia en el mundo, cristianos, este mundo sería totalmente peor de lo que es ahora. Vamos entonces a dividirnos por grupos para poder reflexionar en lo que Dios nos ha preparado ahora. Este mundo, según lo que estudiamos en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 13, este mundo tiene 3 características innegables: es peligroso y terrible, salvaje, duro y violento, es corrupto. La humanidad ha llegado a ser tan mala como le ha sido posible, es engañoso, es un lugar donde florecen los impostores, charlatanes religiosos, políticos y toda clase de propagandas que engañan a las personas. ¿Se acuerdan que hoy aprendimos también que hay muchas personas que hacen sus asociaciones para pro fauna y pro vaquita marina y pro no sé qué, que se están muriendo, y que los buches y no sé qué, que se vendan muy caros en Asia?
generalmente son las mismas personas que defienden el aborto o defienden ciertas prácticas acerca de la homosexualidad y el lesbianismo, que están en contra de los valores de la Iglesia, de la Biblia. Entonces vamos a aprender en esta ocasión cuáles son las enseñanzas de un siervo que es influencia o influenza. Oramos antes de pasar a los grupos. Señor, bendícenos en esta tarde, Padre, háblanos a cada uno según necesitamos. Gracias por la oportunidad de estar reunidos con los jóvenes. Gracias por la vida de sus consejeros, Padre. Háblanos en este momento especial. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer la dinámica. ¿Qué les dijo Dios esta semana? Bueno, yo en la semana estuve leyendo al profeta Jeremías y estoy justo en la caída de Jerusalén. Estaba estudiando que después de que baja Joacim del trono y entra Sedequías, Dios les dice que la ciudad va a ser tomada por Nabucodonosor, pero como que no les parece mucho y entonces mandan a apresar a Jeremías. Y lo que yo estaba estudiando es que a veces, bueno, más bien siempre, cuando Dios dice algo, no importa lo que tú hagas, la voluntad de Dios se va a cumplir, sea de una forma o de otra. Entonces, ellos como que dicen que no y que no es cierto y aún así desobedecen, y sí, el rey Nabucodonosor toma la ciudad y la saquea y queda en ruinas, y después de eso como que logran hacer un pequeño asentamiento después y Dios les vuelve a decir que no se vayan a Egipto, que se queden en esa tierra porque si no van a volver a padecer, y vuelven a desobedecer y vuelven a padecer. Entonces como que a veces hay que ser más sensibles a la voz de Dios y obedecer. O sea, a veces no es lo que te guste o lo que te parezca más lógico, ¿no? En tu lógica humana, sino que hay que obedecer exactamente lo que Dios dice. Y eso es lo que yo vi en mi devocional en la semana. Amén. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a empezar. Buenas tardes. Bueno, el título es Influencia o Influenza, y recuerden que estamos estudiando Desafío a Servir, y bueno, pues ya la semana pasada, la antepasada, hemos estado estudiando sobre qué es ser un buen siervo, y justo la pregunta con la que se tituló el estudio es influenza o influencia, ¿no? Y pues hasta parece medio chistoso, pero al mismo tiempo pues nos debe de dejar como ese reto, pues, ¿no? De si en verdad estamos siendo una buena influencia en donde estamos, pues, ¿no? Sea pues la escuela, el trabajo, donde sea, pues, ¿no? Y que no, al contrario, no nos estemos volviendo influenza, porque pues como bien sabemos, esa enfermedad pues lleva a la muerte, ¿no? Y si no te cuidas bien, pues sí te puede matar o es letal, ¿no? Entonces el hecho de que no hagamos bien las cosas y que estemos solo pretendiendo, ¿no? Pudiera llegar a causar ese tipo de efecto en los demás, ¿no? Y en uno mismo, obviamente, ¿no? Pero pues estamos hablando de ser buenos siervos, y por eso es que hacemos este énfasis, porque cuando uno es un buen siervo, pues lo que hace es dar, ¿no? Y si vamos a dar algo y ese algo va a causarle un mal al de enfrente, pues podría ser muy, pues vaya, no es necesario ni siquiera explicarlo, ¿no? Pues es letal, ¿no? Entonces de eso es que vamos a estar hablando hoy. Y pues vamos a seguir un poco la dinámica de semanas pasadas, que es leer lo que viene en el estudio, eso también para buscar que terminemos el contenido y que no nos quedemos atrasados. Y pues desde luego, ¿no?, que necesitamos su ayuda para que nos apoyen en leer. Entonces, ¿quién se anima a leer la introducción? ¿Qué posible influencia pudieran ejercer los siervos que se describen en las bienaventuranzas de Jesús en una sociedad dura y hostil como la nuestra? ¿Qué impacto pueden producir realmente los pobres en espíritu, los mansos, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores? Todas ellas son virtudes que en esencia parecieran tan frágiles. Además, los siervos de Jesucristo siempre serán minoría. ¿No es un esfuerzo bastante perdido? Ciertamente la sociedad es una zona de combate, no un punto para ir de vacaciones. El Señor nunca nos prometió un jardín de rosas. Sin embargo, sí nos dijo qué tan grande sería la influencia de los siervos en la sociedad, que su presencia sería tan significativa como la sal en el alimento y la luz en las tinieblas. ¿Y qué tienen en común la sal y la luz? Ambos son elementos esenciales. Cuenta una historia acerca de un hombre que vivía en las alturas de una aldea austriaca en las laderas de los Alpes. Este hombre había... ¿Lo sigo leyendo porque ya la dijo? Ya la contó. Pues yo creo que sí hay que leerlo nada más para Okay. entrar en contexto.
acerca de un hombre que vivía en las alturas de una aldea austríaca en las laderas de los Alpes. Este hombre había sido contratado hace ya mucho tiempo para limpiar los desechos de los pozos de agua que estaban en las grietas de las montañas y que alimentaban la corriente de agua que fluía por el pueblo. Con fiel y silenciosa regularidad, él rondaba las colinas, quitaba las hojas, ramas e incluso el lodo que, de otro modo, obstruiría los conductos y contaminaría la fresca corriente de agua. Poco a poco, la aldea llegó a ser una atracción popular para los que disfrutaban de sus vacaciones. Pasado el tiempo, durante una revisión de presupuesto, los ojos de un hombre se fijaron en el salario que se le pagaba al desconocido cuidador de la corriente de agua. Sin más, y pensando que dicho hombre ya no hacía algún bien al pueblo, el Consejo Municipal decidió prescindir de sus servicios. Por algunas semanas nada cambió, hasta que cierta tarde, después de comenzado el otoño, alguien notó que había un pequeño tinte amarillo castaño en la corriente. Un par de días después, el agua estaba mucho más oscura. Una semana más tarde apareció una capa viscosa que cubría grandes sectores de agua, y pronto se detectó un olor fétido. Una serie de enfermedades sacudieron la aldea. Al comprender su terrible error, el avergonzado Consejo Municipal volvió a contratar al viejo cuidador de la corriente de agua y a las pocas semanas el verdadero río de la vida comenzó a aclararse y pronto la vida volvió una vez más al caserío de los Alpes. Aunque parezca fantástica esta historia, lo que el cuidador de la corriente de agua significó para la aldea, significan los siervos de Cristo para nuestro mundo, y la aldea sin el cuidador de la corriente de agua es una perfecta representación del sistema del mundo sin sal ni luz. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 13, podemos encontrar 3 innegables características de nuestro mundo: peligroso o terrible, salvaje, duro, violento. Segundo, corrupto. La humanidad ha llegado a ser tan mala como le ha sido posible. Engañoso. Es un lugar donde florecen los impostores, charlatanes religiosos, políticos, anuncios y propagandas. Técnicamente solo puede haber un cuidador de las corrientes de agua, Jesucristo, pero nosotros, sus siervos, hemos sido comisionados para cuidar esta obra en representación suya. ¿Pero cómo podemos hacer esta tarea? Una sociedad que se caracteriza por la violencia salvaje y tenebrosa de su depravación y engaño, la sal y la luz, se deteriora y finalmente se destruirá a sí misma. He aquí que como sal y luz, es decir, como siervos, nuestra influencia es esencial para la supervivencia. La Iglesia está puesta en el mundo con el propósito doble, como sal para contrarrestar o por lo menos impedir el proceso de decadencia social, y como luz para disipar las tinieblas. En la medida en que la luz del siervo influye en la sociedad depravada y agonizante, se disiparán en cierta medida las tinieblas. Profundicemos un poco en estas dos metáforas y aceptemos el reto de cumplir el propósito de estar en la tierra. Gracias, Alexis. Bueno, vamos a ir analizando un poco. Y ahí viene una pregunta en la introducción que dice, ¿no es un esfuerzo bastante perdido este? Cuando yo estaba leyendo el estudio me quedé pensando, bueno, ¿por qué nos cuestionamos de eso? O sea, ¿por qué pensar que es un esfuerzo perdido? ¿Ustedes se preguntan eso? Es decir, cuando están en su trabajo se cuestionan eso de, bueno, pues no, mejor no voy a hacer lo que debo de hacer, sino más bien voy a hacer lo que el de al lado está haciendo, que es contrario a lo que yo pienso o creo. ¿Se cuestionan eso? O sea, sí obran con respecto a lo que creemos, que me parece ese es como el meollo del asunto, ¿no? O pensé yo cuando leí el estudio que nos estaba retando de alguna manera, ¿no? Pues desde luego que no es un esfuerzo perdido en lo absoluto, al contrario, ¿no? Más bien tenemos que hacer más para que en la sociedad nos hagamos notar, ¿no? Y por eso les pregunto, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes eso? O sea, ¿cómo efectivamente lo demuestran, digamos, en su trabajo? Sí, Alexis. Pues sobresaliendo en tu trabajo, o sea, porque en el trabajo sabes qué es lo que tienes que hacer, okay. Y hay muchas veces que, ok, haces tu trabajo y listo, o puedes hacer tu trabajo y colaborar haciendo el trabajo y algo más, o sea, todavía dar un extra que se note la diferencia, que no solo estás ahí haciendo lo mínimo o lo normal, sino dar más de ti y que lo noten, y no nada más para sobresalir y, yo hago más que los demás, sino porque realmente lo sientes y quieras pues sacar algo más adelante de tu empresa, ¿no? Sí, esa es una forma, y ahorita que ya empezamos a analizar la primera enseñanza, que es la luz y la sal, ¿qué pueden decir ustedes con respecto a eso? ¿Ustedes en verdad le ponen sal a lo que hacen o le dan ese sabor a la actividad en donde participan? ¿Sí? ¿Y el que sí lo hace, cómo lo hace? O
a lo mejor parecen medio obvias las preguntas, pero es importante que lo compartamos porque eso nos retroalimenta. Pues no sé, si uno va al trabajo y nada más va, y yo siempre le digo eso con quien trabajo, ¿no? Que estás aquí y esperaría que no estuvieras aquí nada más porque te cayó el trabajo, ¿no? Y porque todos los días dices, bueno, pues voy a trabajar y pues es el trabajo que me tocó y pues aquí voy, ¿no? Y si tuviera uno mejor, pues me iría porque pues donde me paguen más, ahí voy a estar. Yo esperaría que esa no fuera nuestra actitud, ¿no? La actitud debería de ser, bueno, estoy aquí porque pues gracias a Dios tengo un trabajo, ¿no? Gracias a Dios me dieron una oportunidad y lo voy a hacer lo mejor posible. Sí, y eso probablemente podría ser echarle sal a lo que estamos haciendo, ¿no? Y que no te sepa tan insípido el hecho de todos los días levantarte y simplemente ir, ¿no? Y justo por eso son las preguntas, ¿no? ¿En verdad lo estás haciendo así o simplemente es, bueno, pues ya llegó el lunes, pues ya ni modo, ¿no? Me despierto y voy a trabajar y pues a ver qué pasa, ¿no? ¿Alguien que quiera participar, no? Angie. Bueno, es que a mí, gracias. Por ejemplo, sí hay ciertos días en los que digo, ay, mañana es lunes, tengo que ir a trabajar o no tengo ganas, porque también digamos que pues dentro de la vida laboral hay como cierta rutina o luego pues el ambiente no es el mejor o estamos en una situación difícil. Pero pues siempre me acuerdo, ¿no? Así como de, bueno, pero pues si no estuviera haciendo nada, o sea, tengo como ciertas cosas como que pagar o que atender o que apoyar en mi casa y no podría hacerlo si no tengo el trabajo. Entonces, pues siempre regreso y recuerdo, no, pues gracias a Dios tengo como un trabajo en el que pues bien o mal me está sirviendo para mi carrera profesional y para pues toda la parte económica que tengo. Entonces, pues sí, o sea, creo que sí hay días en los que vamos como todos así, pero, o sea, siempre hay que recordar pues la razón en la que estamos ahí y sí, o sea, hacerlo bien, aunque a lo mejor ese día no sea el mejor día en el trabajo o sea, me ha pasado que desde los lunes en la mañana ya hay problemas, ¿no? Entonces dices, es las 9 de la mañana el lunes y ya tengo un buen de problemas. Pero pues acordarte siempre, ¿no? De que tienes que echarle ganas y de que pues por algo estás ahí, por algo también Dios te quiere ahí en ese momento. Bueno, pues ya resumió Angie un poco lo que les preguntaba, ¿no? Eso es justamente pues ponerle esa sal, pues, ¿no? Si bien, bueno, a mí normalmente los domingos en la noche me sugestiono, seguramente les pasa a ustedes, ¿no? De que mañana ya empieza la semana y hay que levantarse y todo eso, ¿no? Incluso hoy, desde las 12 de la noche ya tengo una actividad del trabajo, entonces, pues sí, o sea, sí da flojera, porque esa es la verdad, ¿no? Porque el simple hecho de no levantarte tarde, pues ya tiene su esfuerzo, obviamente, ¿no? Pero al mismo tiempo es, bueno, pues ya me levanté, ya Dios me dio esta oportunidad de vivir, bueno, pues hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces, justo ese es el contexto que quería poner más o menos en lo que vamos a estudiar ahora. Y entonces vamos a leer sobre la primera enseñanza, que es justamente ponle sabor a la vida. ¿Nos ayudas, Oscar, a leerlo? Por favor. Ponle sabor a la vida. En la antigüedad, la sal se utilizaba para retrasar el proceso de descomposición en los alimentos. Además, otro de sus usos era, y aún lo es, un desinfectante natural. Es un agente sanador, crea sed y agrega sabor. Así como la sal, los discípulos están llamados a ser un desinfectante moral en un mundo en que las normas morales son bajas, cambian constantemente o simplemente no existen. Nuestra sola presencia detiene la corrupción. Los siervos cristianos pueden fácilmente caer en la trampa, dejar de pensar bíblicamente y dejar de echar sal. Tenemos que hacer un trabajo de preservación. De lo contrario, perdemos nuestra influencia y llegamos a ser tan insignificantes como una capa de polvo sobre las calles de la ciudad. Meditemos en 3 aspectos prácticos y positivos de la sal. La sal se sacude en el salero y se espolvorea, no se vierte. Los cristianos deben de esparcirse y no mantenerse apiñados. La sal agrega sabor, pero es disimulada. Los siervos agregan gusto a la vida, un sabor que es imposible de lograr sin ellos. La sal no se parece a ninguna otra clase de sazón, no hay nada que pueda sustituirla, y para que sea útil primero hay que aplicarla. Gracias, Oscar. A ver, reflexionemos un poco sobre la sal agrega sabor, pero es disimulada. ¿Qué podríamos decir sobre eso? O sea, de acuerdo a lo que comentamos antes de leer esta primera enseñanza, de lo que hacemos, de lo que deberíamos de hacer, del entorno en donde luego nos encontramos que no necesariamente está padre
y nos levantamos gozosos por ir a trabajar con la gente con la que trabajamos o lo que sea que hagamos. Esa parte pero es disimulada, ¿cómo la logramos? ¿Cómo es? A ver, Alexis. Pues creo que también ahorita estaba pensando, más allá de lo de la pregunta, que también es de tu carácter no ser tan invasivo. No quiere decir que no puedas ayudarle a alguien o así, pero no ser chocante, porque eso también es otra cosa. La sal, si tú le echas demasiado a un platillo, ya te sabe horrible y empeora las cosas. Así como lo ha dicho el pastor en los sermones, si tú vas con la actitud de que ay, esto no se tiene que hacer, o esto, ya no digas groserías o cosas así, desde el inicio eres chocante y nada más causas problemas con los compañeros de trabajo. Entonces, poco a poco, irle dando ese sazón para entrar de poco a poco, ser influencia positiva en las personas y no de golpe, nada más empeorando todo. Entonces, eso también. Pues sí, me parece que es justo de esa forma, ¿no? O sea, no tenemos que ser tan invasivos en lo que queramos compartir, ¿no? Le estaba platicando el viernes que hicimos el programa de Radio Rep de un ex compañero de trabajo que le dio cáncer, no recuerdo si era como cerca del ojo, no sé exactamente dónde era, pero la cosa es que le dio cáncer y falleció hace algunos meses, ¿no? Y él era cristiano y cuando estábamos en los proyectos él se acercaba a la gente. Pues yo lo recuerdo muy claramente que llevaba su Biblia y se acercaba a los demás con el afán de compartir algo, ¿no? Y era claramente que los demás como que no les gustaba tanto como él los abordaba, ¿no? Había uno que otro que sí le hacía caso, pero la gran mayoría como que no le parecía tanto que él se acercara de esa forma, ¿no? Bueno, la cosa es que después él se enferma y tenemos contacto con él y él lo que platicaba era, bueno, pues yo no me siento mal, digamos, en el sentido de que es evidente que ya me voy a morir, porque sí, ya estaba muy mal, ya no podía hacer muchas cosas, incluso ya no podía ir a trabajar, ya estaba mal, pues no, él tenía una esposa, una niña, y pues cuando lo veíamos nos decía, pues miren, ya yo creo que es la última vez que nos vemos, porque por lo que me acaba de decir el doctor, ya ni siquiera me van a hacer otro tratamiento, ¿no? Y el amigo con el que yo me juntaba, que me junto y que era muy amigo de este otro, le llamaba la atención que Osiris, así se llamaba él, le platicara que él no tenía miedo, digamos, ¿no?, de que ya fuera a morir, porque él estaba consciente de lo que le iba a pasar, ¿no?, por su fe. Y este otro amigo pues no es cristiano definitivamente, ¿no?, pero cuando escuchó a Osiris que le contaba eso, sí reflexionó, ¿no?, y después yo ya hablando con él le decía, bueno, pues es que fíjate cómo lo dice Osiris, ¿no?, cualquier otro pues estaría ya pues además de lo evidente, ¿no?, casi muriéndose, pues estaría todavía más destrozado, ¿no?, y con su familia, con su hija, con su esposo, seguramente estaría tomando la situación de una manera muy distinta, pero por su fe, fíjate cómo es que lo está tomando, ¿sí? Y después yo reflexioné, pues sí, efectivamente, él se acercaba a los demás y los demás no le hacían mucho caso, a lo mejor no era la mejor forma, pues porque era evidente que no les gustaba, pero si lo hubieran escuchado, hubieran entendido, y podrían estar viviendo lo que él vivía, ¿no?, y cómo es que él lo vivía, e incluso en ese momento tan adverso como la muerte, ¿no? Yo creo que podemos también hacer este ejemplo de esto que preguntaste, cómo que la sal sea, ¿cómo fue la palabra? Disimulada. Por ejemplo, cuando tú comes un guiso bien rico, nadie dice, oh, qué perfecto toque de sal le pusiste. Nadie dice, ¿no? Dice, te quedó muy rico el guiso, el pozole, las enchiladas, lo que sea. Nadie dice, oh, qué sal tan estrictamente especial. Nadie dice, creo que va por ahí, y con todo respeto, creo que eso en la juventud, ese es un problema, especialmente en las iglesias, cuando queremos que se nos reconozca y que digan que yo fui, yo soy el mero, no sé qué. Eso es una tentación de todos, pastores, siervos, diáconos, todos jóvenes. Es una tentación, es más, nos ofendemos si no se nos reconoce. Conmigo ha habido personas que se van de la iglesia, en todos mis ministerios que he sido pastor en diferentes iglesias, y ¿saben cuál es su palabra que han usado algunos? No, es que siento que aquí no me valoran. O sea, sí, Dios le bendiga, pues, gracias, pues. O sea, ¿veniste a que te valoráramos o qué? Veniste a recibir palabra, a recibir edificación. Creo que va por ahí. Somos influencia y no necesitamos que se nos reconozca. Somos influencia discreta. Se hacen cosas. Es más, yo digo en el seminario a los alumnos y demás, yo digo que uno de los placeres más grandes de un pastor es cuando ves a personas
haciendo cosas o diciendo cosas que nadie tiene que saberlo, pero tú le enseñaste eso, tú le enseñaste eso. O sea, es más, está citándote sin citarte. Está diciendo, pues como dice la Biblia, no sé qué, y está diciendo un dicho que tú dijiste. Y no dice como el pastor dice. A veces dicen como el pastor dice algunos, pero aún no diciendo nada, eso da satisfacción. ¿No es cierto aquí un pastor? Porque tú influiste, pero nadie tiene que saberlo. Así es esas cosas disimuladas. Y déjenme decirles una cosa más, porque me quedé pendiente con el anterior tema. Fíjense que en el pastorado también hay tentaciones de cosas chuecas. Porque la sal, se dijo al principio, no solamente da sabor, sino también preserva, ¿verdad? Evita que las cosas se descompongan. Fíjense que en mi ministerio aquí en Oreb ha habido cosas como estas, ni las he tenido que contar con ustedes, pero por ejemplo hubo un candidato a una posición de gobierno que me decía que le dejáramos venir aquí a la iglesia, que oráramos por él, que iba a decir un breve discurso y que lo que quisiéramos. Hasta mencionaba, pues no sé si tienen problemas con la luz, o yo hasta dije el estacionamiento. Estaría chido eso, ¿no? Que nos permitan estacionarnos en batería y no sé qué. Pero, ¿cómo voy a aceptar eso? Hasta me hice el ofendido y le dije, oiga, me está ofendiendo. ¿Con quién crees que está hablando? Bueno, no oramos por él, no se paró aquí ni nada. Pero hay cosas como esas. ¿Cómo mi influencia de pastor se enchueca a hacer algo podrido? O sea, dejo de ser sal. ¿Sí captan la idea? Dejo de ser sal. Porque los valores, ¿dónde quedan los valores? Tengo la impresión de que en otra congregación, que no les diré su nombre, sí fue, no hombre, le dieron una hora, casi fue el predicador del culto. ¿Cómo el culto, cómo toma la palabra un político? Seguramente les ofreció iba a decir las perlas de la Virgen, pero les ofreció las láminas del techo, o les ofreció algo así, porque las perlas de la Virgen, ¿para qué las quieres? Pero les ofreció techo, eso es podrido, eso no es correcto. Bueno, cosas como esas, otras más, que no voy a tomar más tiempo, me han pasado en la vida pastoral, que alguien me ofrece algo a cambio pero es algo que no es honesto, no es para eso el reino, la iglesia. Y entonces si yo lo hiciera, sería una sal que en lugar de preservar, pudre, y eso es incorrecto. Muy bien, pues vamos con la segunda enseñanza, que es prende la luz. ¿Nos ayudas, Joel? Segunda enseñanza, prende la luz. Los siervos de Cristo brillan con la luz de Él en una sociedad que está desesperadamente perdida. ¿Pero en qué se distingue la luz de las tinieblas? Algunas características distintivas de la luz son: la luz alumbra en silencio. La luz simplemente brilla. Es como un faro en una costa escarpada. Mientras gira, lo único que hace es brillar. La luz da dirección. No necesita decir palabras ni pronunciar sermones, simplemente otros ven nuestras acciones. La luz llama la atención. Si eres cristiano, esto debe ocurrir automáticamente. El único estudiante cristiano en una escuela o el único profesionista cristiano de la compañía. Eres una luz en medio de las tinieblas, un siervo de Dios que está siendo observado, que da un mensaje muy claro, a menudo casi sin palabras. Al principio las personas pueden odiar la luz, pero no te preocupes, aún así son atraídas por ella. No intentes demostrar cuán brillante eres, simplemente brilla. Debemos hacer todo por causa de Dios y para su gloria. Debemos hacer todas estas cosas de tal modo que llevemos a otros hombres a glorificar y entregarse a Él. La aldea necesita sal y luz, dos ingredientes que el siervo de Dios exhibe. Recuerda, la sal no debe perder su gusto y que la luz no debe esconderse. Entonces, ¿cómo cumplir este papel? Número 1. Soy diferente. Nada de apariencias. Un siervo es auténticamente diferente. Número 2. Soy responsable. Sí, soy responsable de que mi sal no pierda su gusto y de que mi luz no se oscurezca ni se esconda. Número 3. Yo ejerzo influencia. Influimos en otras personas sin que tratemos de hacerlo. Algunas veces los no cristianos actúan extrañamente cerca de nosotros. Por ejemplo, una persona que suele hablar con groserías, pero que al estar nosotros cerca trata de evitarlas, o incluso si se le escapan, se disculpa. Aunque nosotros no tratemos de hacerlo, la sal se derrama y la luz se enciende. Gracias, Joel. Bien, pues ahora estamos hablando de la luz, y estaba yo ahorita que Joel estaba leyendo, me quedé pensando en lo siguiente. Luego escuchamos esa frase de se me prendió el foco, ¿no? Y pues porque vas con alguien que tiene un problema, quizás le ayudas y en eso él te dice, se me acaba de prender el foco para resolver X, ¿no?
Bueno, pues seamos eso, ¿no? Acerquémonos a la gente que pues, nos rodea y hagámosles que se les prende el foco, pues, ¿no? Que justamente tú seas, digamos, ese camino, ese ducto, digamos, para que se les prende el foco, ¿no? Que es esa luz para ellos, porque pues pasa cualquier cantidad de cosas en el día que luego las escuchas y pues de alguna manera sería adecuado que te acerques como para pues, no resolverles la situación, porque luego no está en tu alcance, ¿no? Pero sí para decirles algo que ayude justamente a ello, ¿no? El viernes o el jueves de la semana pasada estaba en el trabajo y una compañera me estaba platicando de un problema que tiene con su coche, porque resulta que lo compró en una agencia, pero estaba clonado o una cosa así, y la pararon en la calle porque pues justamente estaba clonado el coche y ese coche había sido reportado como robado. Y entonces pues ella se metió en un problema, puesto que entre que aclara o no la cosa, pues a ella de alguna manera la culpaba, ¿no? De que ese coche era robado y que quizás había hecho cosas con él, y en fin, ¿no? Y luego yo reflexioné sobre eso, haciendo un paréntesis, y pensé, bueno, seguramente las agencias pues hacen como que un negocio de eso, ¿no? Muy corrupto, de clonar los coches, comprar seguros, cobrar esos seguros y luego como reciclar esos números de serie y luego vender esos coches y así sucesivamente, ¿no? Bueno, la cosa es que esta persona, mi compañera de trabajo, estaba realmente preocupada, ¿no? Estaba angustiada, ¿no? De cómo resolver esa situación. Yo me la acerqué y pues platiqué con ella, ¿no? Simplemente con el afán de pues eso, ¿no? De platicar, no de resolver la situación, porque pues yo abogado no soy ni cerca, ¿no? Pero sí al menos pues para escucharla y darle algún consejo, ¿no? Y en el consejo que yo le daba, pues ella, yo supongo que reflexionó y justamente me dijo, qué bueno que me dijiste eso, porque pues ahora voy a intentar esto o esto otro, ¿no? El comentario no era un tecnicismo de cómo resolver la situación del coche, ¿no? Pues, puesto que yo no soy experto en eso, ¿no? Ni cerca, pero sí fue una reflexión de, oye, pues número uno, ni tú ni yo somos expertos en esto ni lo vamos a poder resolver, ¿sí? Quien lo pueda resolver pues va a ser alguien que sí sepa de esta situación, ¿no? Pero más allá de eso, pues tú déjalo en manos de Dios, ¿no? O sea, tú no te agobies, ¿no? O sea, no trates tú de ir hacia afuera y resolver el trámite burocrático, porque pues ni tenemos la forma de hacerlo, ¿no? Entonces simplemente con eso, pues ella, o sea, no lo digo porque se lo haya dicho yo, sino simplemente por el hecho de que ella lo recargue en Dios, pues va a ser capaz de resolverlo de otra forma, ¿no? Entonces, pues busquemos esos momentos con la gente, ¿no? Para acercarnos y ser de cierta forma luz para ellos, ¿no? Bueno, vamos a la tercera enseñanza, es expuestos a la influenza. Tercera enseñanza, expuesto a la influenza. La mayoría de las vocaciones y las ocupaciones tienen sus peculiares peligros, algunos sutiles, obvios y abiertos, pero ¿qué posible peligro habría en servir a otros? Segunda de Corintios 4 nos enseña 3 errados conceptos con respecto al servicio. El primero, los siervos en sí tienen poderes especiales. Si examinamos detenidamente este pasaje, descubriremos que todo eso es de Dios, no de nosotros. Los siervos son absolutamente humanos, llenos de toda clase de debilidades y con la potencialidad de fracaso que tienen todos los demás seres humanos. La segunda, los siervos no luchan con los problemas diarios. Los versículos 8 y 9 reflejan las luchas comunes de todos nosotros, afligidos, perplejos, perseguidos o incluso derribados. De hecho, es en el crisol donde el siervo aprende a abandonar su camino y a escoger el de Dios. Los siervos luchan en realidad con sus dificultades diarias. El tercero, los siervos están protegidos de peligros sutiles. El verdadero siervo es vulnerable. Por lo general, el peligro se presenta en el escenario con una vestidura completamente distinta. Parece cualquier cosa, pero nada peligroso. Los siervos, no importa cuán útiles, piadosos, altruistas y admirables sean, en todo sentido son tan humanos como cualquier otra persona en esta tierra y están sometidos a los peligros de la vida. Siguen sin creerme. En Segunda de Reyes, del 2 al 4, encontramos un buen ejemplo. El profeta se llama Eliseo y su siervo Giesi. Examinemos algunos de los peligros más comunes que esperan a todos los que deciden servir a los demás. Tentaciones y reacciones, o bien peligros. El peligro de proteger excesivamente y ser de carácter dominante. Es muy fácil para los que tienen corazón de siervo adquirir una visión de túnel y no ver las necesidades de los demás. Es decir, proteger exageradamente a la persona a la cual sirvo y manifestar un carácter dominante con respecto a él. El peligro de sentirse usado y no apreciado.
Todos aquellos que trabajan duro, pero por el hecho de no estar al frente nunca reciben el crédito. Anímense, nuestro Dios que recompensa en lo secreto nunca pasará por alto la dedicación de ustedes. El verdadero siervo de Dios es como el Señor Jesús, quien no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. El orgullo quiere palmaditas de reconocimiento, muchas. Le encanta recibir el crédito, ser mencionado, recibir la gloria. Recuerde su papel, servir y dar. El verdadero amor que fluye de los siervos auténticos no lleva anotación sobre quién hizo qué, ni espera que los demás le den el crédito. El peligro de no ser respetado y de que se le manifieste el resentimiento. En ocasiones, el siervo tiene la tarea de enfrentarse con una persona para comunicarle una verdad que tal persona no quiere escuchar. Tal vez sea dolorosa la aceptación de tal información, pero eso es lo que Dios quiere que se diga. De modo que el siervo fiel la comunica de la manera más bondadosa posible, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. 2 de Timoteo 2:24-26. Puede que no sea agradable ser siervo, pero cuando uno lo es y cuando dice lo correcto, aunque sea impopular, algo bueno vendrá. El peligro de avaricia oculta. Este es el deseo latente y secreto de ser recompensado, aplaudido y exaltado. A la luz de estos peligros que son comunes y que son idénticos a los cuales luchamos nosotros hoy en día, conviene aprender al menos 3 lecciones oportunas. La primera, no hay ningún siervo que esté completamente seguro. En ocasiones como siervos sentiremos que no somos apreciados. Sin embargo, el hecho de entender con anticipación que esto ocurrirá nos capacita mejor para manejar el asunto cuando se presente. La perspectiva apropiada nos protegerá de tropezar y caer en estos peligros. C.S. Lewis escribió en alguno de sus libros: amar en cualquier forma es ser vulnerable. El único lugar fuera del cielo donde usted puede tener su corazón perfectamente seguro de todos los peligros del amor es el infierno. Ningún siervo está completamente seguro. Cuando usted sirve a otros, apóyese firmemente en el Señor. 2. La mayoría de las obras del siervo no serán inicialmente recompensadas. Si eres de aquella clase de personas que necesitan muchas palmaditas de felicitaciones de la gente, que tienen que ser apreciadas para continuar durante largo tiempo, es mejor que se olvide de ser siervo. Tu recompensa no vendrá de afuera, sino de adentro, no de la gente, sino de la satisfacción interna que Dios da. 3. Todos los motivos tienen que ser sinceramente investigados. Antes de saltar, piensa en preguntar ¿por qué? ¿Cuál es mi motivo? ¿Por qué estás haciendo este plan? ¿Qué razón respalda esto que haces? ¿Por qué dijiste que sí o que no? Por el hecho de que el sendero del siervo es peligroso, necesitamos cultivar un sensible andar con Dios que se caracterice por la obediencia. Gracias, Richie. Bien, pues esta es la última enseñanza y de alguna manera es pues pienso el resumen de la semana anterior y la antepasada, ¿no? En cuanto a no estar esperando que por hacer algo ya pues todo el mundo te reconozca y te aplauda y eso, ¿no? Que me parece que eso ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Y quizás estamos siendo redundantes en ese sentido, pero es la realidad, pues no por hacer algo que ayudó a alguien, pues uno está esperando, bueno, pues ya soy el que ayuda a los demás y por lo tanto todo el mundo se tiene que acercar a mí para ayudarles. No, así no debe de ser, ¿no? Tiene que ser pues de manera genuina y nos tenemos que acercar pues con este ánimo de ser sal y de ser luz, ¿no? Para que efectivamente les ayudemos, pero que al mismo tiempo no nos genere, digamos, esa necesidad de que nos aplaudan y demás, ¿no? ¿Voy a decir algo? Pues? Me gustaría que reflexionáramos y que respondiéramos esta pregunta, porque el estudio tiene la pregunta en el título, ¿verdad? ¿Influencia o influenza? Me gustaría que dijéramos algunas evidencias o detalles o ejemplos de cuando es influenza, ¿no? Porque siempre tenemos algún mal amigo que en lugar de influencia es influenza, o el primo de un amigo de un cuñado. Pero sería bueno eso, porque pienso que sería entender la clase, ¿no? ¿Somos influencia o influenza? La influenza sería como mala influencia, sería eso, sí. Pero ejemplos de eso. Yo puedo dar unos de mí, pero de viejos, pero ustedes de chavos, ¿cuáles serían los ejemplos de chavos de la influenza? Pues, no sé, viene a mi mente esa clase de cosas que hacen algunas
empresas de televisión donde pues hacen cosas buenas para los niños en época de regalos, de Navidad, de diciembre, de enero, pero pues todo esto se transmite por televisión, se muestran todos los juguetes que se recolectaron y bueno, aparentemente la empresa queda como pues una buena empresa, ¿no? Muy altruista, que somos buenas personas, pero cuando los conoces ya en persona te das cuenta que en realidad no son una buena influencia, solamente quieren tener como los reflectores viéndolos, la gente observándolos, cuando tú te acercas a ellos, más que enseñarte cosas buenas, pues te enseñan cosas malas, ¿no? Ese es el ejemplo que se me ocurre, si entendí, ¿no? Y además deducen sí, por supuesto, buscan todas las maneras posibles, ¿no? ¿Alguien más? Yo creo que el chisme también es algo de influenza, como estar hablando mal de otras personas y de otros hermanos es un rasgo de influenza también. Pues sí, yo creo que ese es uno de los más letales, ¿no? Porque pues uno empieza a inventar algo y ya se vuelve un chisme justamente, ¿no? Y desprestigias al otro y generas, ¿no?, malas ideas de la gente, ¿no? Y sé que es difícil, ¿no? Porque pues típicamente nos gusta criticar y siempre ver el error del que está enfrente, ¿no? Y no desaprovechas, ¿no? Ahí me parece que si no desaprovechamos la oportunidad para decirlo, ¿no? Llega alguien que te cae gordo y se va y inmediatamente le dices al de al lado, y pues, ¿cómo que te cae gordo, no? Y regularmente así empieza uno, ¿no?, a generar como esas malas ideas del otro, ¿no? Y sí, ese fue un buen ejemplo, ¿no?, como el del chisme. ¿Alguien más? Creo que el no poner un alto a lo que nos hace mal también es una mala influencia. O sea, consentir con los demás acerca de temas que en lo que nosotros no estamos de acuerdo solo por tener aprobación con ellos. Sí, pues ese podría ser el ejemplo que me parece ayer usaba el Paz en el culto de las 12, algo así como que él tenía un amigo que en una fiesta estaban reunidos y se decían, oye, pues tú no tomas, y el Paz le decía, no, pues yo aquí tranquilo, ¿no? Y así pasó durante la fiesta hasta que a su amigo le preguntó, oye, ¿por qué no toma él, no? Ah, pues es que él es cristiano, ¿no? Y resultaba que pues supuestamente era cristiano, ¿no? Entonces, pues es justo lo que acabas de decir tú, ¿no? Y sí, como que te despegas, ¿no? Como que te alejas, ¿no? Para que no se confundan los demás y vayan a pensar que tú lo eres, ¿no? Y sí, ese también es como un muy mal testimonio, ¿no? Que influye, sí, efectivamente, pero de la peor manera, ¿no? Yo creo que otra cosa también es, en nuestra generación como jóvenes, solamente se nos ha enseñado que si te gusta lo haces, si es cómodo lo haces. Por ejemplo, en un ministerio, ¿no? Si sí te gusta, lo hago, pero todo tiene que ser práctico, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser con el menor esfuerzo posible. Y creo que no, trabajo es trabajo, pero es una mentira que nos dedicamos, incluso los cristianos, a difundir. O sea, puede ser rápido, práctico y no te tienes que esforzar. Ahora que está esto del aborto, pues supongo que en su trabajo lo han de platicar, ¿no? Y seguro debe haber comentarios sobre ello o quien te invita a participar a una u otra de estas cosas, ¿no? ¿No les ha pasado últimamente? Porque pues ese es un temazo, ¿no? Me parece que de los temas en donde más deberíamos de opinar, ¿no? Como que no nos deberíamos de quedar callados, ¿no? Y siento que sí sucede y lo hacemos pues para que no te vayan a decir nada a ti, ¿no? Yo creo que una influencia es la indiferencia. Sí, yo soy cristiano, pero pues no me meto. Creo que ser sal y luz tiene que ver con ser sal y luz. Dijo el Señor que una ciudad construida en un monte no se puede ocultar. Igual no se enciende una lámpara y se esconde, sino se pone en un lugar donde pueda alumbrar a todos. Entonces creo que una forma de influencia es la indiferencia, es el valegorrismo. Pues sí, sí, eso es terrible, ¿no? Y
y más ahora que pasan tantas cosas en la política y en la sociedad, pues esa indiferencia de, pues ya pasó, pues y criticar al presidente o a quien sea quien esté, pues es otra manera, ¿no? Como una indiferencia ahí medio encubierta, ¿no? Como no ser genuino en la opinión, ¿no? Y opinar objetivamente, sino pues como que de alguna manera te es indiferente lo que está pasando y a mí no me afecta, ¿no? Porque a lo mejor a mí no me está afectando, yo no soy de los que les bajó el sueldo, si es que eso sucedió, y te vuelves un poco indiferente a eso, ¿no? Como, bueno, pues a mí qué, ¿no? Yo no estoy ahí, ¿no? Entonces ese es un rasgo también bastante malo, ¿no? ¿Alguien más? Leslie, ¿verdad? Algo que comentaba Leslie que también me llamó mucho la atención, sobre todo con lo que es de esta generación y la anterior, que son los millennials y los centennials, ¿no? Creo que los millennials empiezan del 84 para arriba y los centennials, pues, los que estamos de 24, 25. ¿A qué me refiero? A que todas estas generaciones nos han enseñado a que todo es rápido, con un clic puedes obtener las cosas, a que el esfuerzo sostenido ya no es válido. Sobre todo, por ejemplo, yo en mi trabajo, yo veo bastante gente a lo que me dedico y muchos son millennials, por ejemplo, a lo mejor profesionistas de 30, 32, 35 años, que lo primero que me dicen, les pregunto, ¿a qué edad te gustaría retirarte? Ya, mañana, el jueves, ¿no? Ya no están en ese esfuerzo sostenido, como por ejemplo su generación Paz o la tuya, Rolando, que antes sí era de un esfuerzo sostenido, de que las cosas duraban y duraban para siempre, que estabas en un trabajo. Ahorita la gente ya no es así y yo lo veo mucho en mi trabajo. Esa es una. Y la segunda, que sobre todo a los millennials y a los centennials no se nos educó para poder convivir con la gente. Y eso es el problema que hemos también acarreado, porque hay una persona, pues es un escritor, es un conferencista que se llama Simon Sinek y habla precisamente de eso, del contexto en el que vivimos nosotros los millennials, y un ejemplo que podríamos dar muy claro de cómo no ser indiferente y poder ser una buena influencia con las demás personas es poder platicar con ellas, acercarnos. Estamos en una reunión y lo primero que hacemos es sacar el celular. Estás hablando con una persona y estás en el teléfono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no nos preocupamos por los demás, no preocupamos, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? No nos preocupamos por hacer esas conexiones con la familia, con las personas, que es lo que podrían llevar o dar pauta a que tú pudieras predicarles o hablarles de otras cosas. Entonces, yo creo que ese sería un tema importante de la comunicación y que todos queremos sacarlo de la manera más rápida posible y sin ningún esfuerzo. Pues sí, de acuerdo, no hay... Todo se quiere hacer al instante y de hecho por eso ya existen estas cosas como el Uber y demás, ¿no? Porque al instante llega alguien por ti, al instante te traen la comida y demás, ¿no? También pues parte de esto es la tecnología como ha avanzado, ¿no? Pero a ver, vayamos a las preguntas para ir reflexionando. Perdón. Bueno, yo creo que la peor manera en la que podemos ser influenza no es escondiéndonos como cristianos, sino diciendo que somos cristianos y haciendo totalmente lo contrario. Creo que es la peor manera y que podemos ser influencia en el mundo, porque si hacemos eso estamos condenando a los que nos ven, ¿no? Como lo que decía, bueno, lo repite mucho el Paz, ¿no? La gente se convierte porque no conoce a un cristiano o porque sí lo conoce, no se convierte. Creo que es todavía peor que esconderse. Sí, de acuerdo. A ver, vayamos a la primera pregunta. Dice, ¿quién ha sido sal o luz en tu vida? Los maestros que he tenido en Oreb han sido bastante luz y sal, me han enseñado, me han acercado, me han corregido, me han exhortado, entonces yo sí todo lo que conozco, porque yo soy de familia cristiana, no de cuna, pero pues, en la vida, pero lo que sí aprendí, me acerqué bastante fue aquí por los maestros que tuve, aquí en Oreb. Gracias, Arturo. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, en mi caso, pues obviamente mi esposa, pero también su mamá, mi suegra, pues, ¿no? Que no sé quién la conoció. Me parece que algunos de ustedes sí la deben haber conocido, ¿no? Y pues, o sea, vaya, ella no era tan grande, pues, no, o sea, no tenía tantos años, ¿verdad? O sea, no era tan grande. Quizás físicamente sí se veía como más grande, pero vaya, ¿no?
la veías y sí notabas, pues, ¿no? Que pues, estaba haciendo un esfuerzo por algunas cosas que hacía ella, pues, ¿no? Pero siempre las hacía convencida de su fe, pues, ¿no? Para mí era un gran ejemplo en ese sentido, pues, ¿no? Como entender lo que realmente era un siervo, me parece que su mamá lo representaba muy bien. Y pues cuando yo me empecé a llevar con Cristina y después éramos novios y demás, al principio como que pues la realidad es que no lo valoraba ni siquiera, ¿no? O no lo quería valorar o no lo entendía. Y ya después que nos casamos y demás, pues era evidente que ella nos daba un mensaje a nosotros, pues, ¿no? O así yo lo sentía, no era tanto o sea, evidentemente lo hacía por su fe, ¿no? Pero también como ese ejemplo hacia su familia, ¿no? Para que entendiéramos que así debíamos hacer las cosas, ¿no? En todas las actividades que hacía, como que siempre o eso me parecía, no sé si lo hacía de manera oportuna o aprovechada o qué, pero nos sentábamos a comer y decía algo que yo pensaba que me lo decía a mí, pero supongo que lo decía pues en general, ¿no? Como para que entendiéramos que así debían hacer las cosas, ¿no? En mi caso, ella fue contestando una sal o luz, ¿no? Luego la pregunta 2 dice, ¿alguna vez alguien te ha dicho que has sido sal o luz en su vida? Yo en la universidad, yo muy mal. Anduve con un chavo que era muy borracho, muy mal. No era yo, así. No. No era yo. Y la verdad es que pues mis papás cristianos, mi papá era diácono, mi mamá siempre estaba aquí, entonces yo el alcohol es algo que de verdad no puedo, o sea, con alguien que toma yo no puedo. Entonces anduve con él como 2 meses y al mes dije, hijo, ¿qué estoy haciendo yo con este cuate, no? Y yo me acuerdo que pues yo le hablaba y como dice Rolando, pues mi mamá siempre hablaba y en la comida y decía cosas y así, entonces pues yo como que le trataba de predicar, de hecho le regalé unos, creo que en aquel entonces eran cassettes cristianos así. Pasaron, o sea, yo terminé con él, ya acabó, pasaron muchos años y yo me lo volví a encontrar, híjole, yo creo que de verdad, como 15 años después, y él me dijo, uno de los discos que tú me regalaste, en algún momento, él tenía un problema, él tomaba, porque él tenía un papá muy abusivo. Entonces, pues él me dijo, no, mira, yo la verdad es que era así en aquel entonces, porque me contó toda la historia de su familia, que yo decía, ay, qué horror, ¿no? O sea, yo en mi casa, pues eso, yo vivía en mi burbujita color de rosa, ¿no? Entonces él me dijo que muchas de las cosas que yo hacía, más que lo que le decía, como que a él le impactaban, ¿no? Porque yo de verdad era yo no tomo, punto y se acabó. Y él se ponía, pero de verdad de tirarse en el suelo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, cuando leíamos el estudio, yo decía, es que muchas veces ni siquiera es lo que dices, como dices tú, sino lo congruente que eres entre lo que crees y cómo actúas. Y él me decía que una de las razones por las que él, ya no supe si sí lo hizo o no, como que quería curarse, fue porque mi mamá le había dicho que al final del día el alcohol él era esclavo del alcohol, ¿no? Entonces, y en uno de los cantos, no me acuerdo de quién era, porque aparte, lo peor es que hay cosas que dices y que luego ya ni te acuerdas, ¿no? Y así, yo te dije eso. Decía que el Señor lo había hecho libre y no sé qué, y que él quería ser libre porque él sabía que tenía esa atadura, ¿no? Entonces yo me acordé de eso y dije, ¿cómo algo que dijiste hace 15 años puede impactar a una persona? Porque lo traía en el coche, entonces yo supongo que él repetidamente ponía el disco y lo oía y lo oía y lo oía, y pues sí, la palabra nunca vuelve vacía, ¿no? Entonces eso yo lo reflexionaba y decía, qué importante es ser congruentes, porque está padre que alguien te diga, oye, gracias a ti, pues yo logré hacer esto, lo cual sería terrible si te dijeran, es que yo justo por ti no me convertí. Entonces, pues eso a mí como que sí me dejó pensando mucho, que dije, híjole, tengamos cuidado con lo que decimos, porque nuestra palabra o puede ser de bendición o de maldición, como acá, ¿no? Que podemos ser influenza y matas a alguien sin saber que lo mataste, ¿no? Entonces, bueno, pues eso les quería compartir. ¿Alguien más? Bueno, vamos a la tercera, dice, ¿cómo puede ser sal y luz en la cotidianidad? ¿Cómo le hacemos, digamos, para estar siempre en el plato de los demás, por así decirlo? Que me parece que lo que decía Alexis hace un rato es bien importante, ¿no? O sea, sí hay que cuidar, y también lo decía el Paz, ¿no? De no hacer esa bromita del salero y como que girarle un poco
para que cuando el que se va a echar la sal le caiga ahí toda la sal, ¿no? O sea, hay que tener también cuidado con eso. Pero ¿cómo le hacemos, pues, no? Porque quizás es tentador pues moverle ahí al salero para hacer la broma, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos? O sea, ¿qué técnicas podemos utilizar para acercarnos a la gente y hacerlo así? ¿Alguien? Que bueno, eso es digamos, el resultado del estudio, pues, ¿no? El resultado del estudio es salir, bueno, no de aquí ahorita mismo, ¿no? Pero sí durante la semana aplicarlo, ¿no? Y reflexionar y hacerlo, ¿no? Yo diría que más que hacer algo, es ser cristiano. ¿Se acuerdan que dice? Porque Dios es el que pone en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, ser cristiano. Pudiera ser que nos propusiéramos cosas así específicas. Es bueno también hacer eso, ¿no? Si voy a saludar a todos en buena onda, voy a tener mi Biblia ahí al lado y cada vez que alguien venga y me diga algo, pues le digo, mira aquí dice. Tal vez poder establecernos cosas que hacer. Pero lo más importante es ser cristiano. Por ejemplo, hace rato que se preguntaba qué te dijo esta semana. Me dio mucho gusto lo que compartió usted porque es evidente que es su devocional. Hasta iba a explicarles a ustedes porque me late que algunos, no sé si no han entendido algo, o a lo mejor sí, pero yo pensaba que debía explicarlo. Que eso que decimos, ¿qué te dijo esta semana? No debería ser difícil que compartiéramos. Porque si tú tuviste devocional hoy y vas a tener devocional mañana, pasado mañana, pues el próximo domingo vas a tener desde el lunes hasta el sábado, hasta el domingo mismo, 7 cosas que nos puedes decir. El miércoles Dios me dijo esto. Vas a batallar para decirnos qué te dijo esta semana, qué te dijo Dios esta semana si no tuviste devocional. Pero esa pregunta, esa dinámica es decir lo que leíste. Leí al profeta Jeremías, nos contó hasta la historia y no sé qué, que se chutó el hermano ahí en el estudio. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, ser discípulo, estar en constancia de lectura de la Biblia, con Dios, venir a la iglesia, ser discípulo, ser cristiano. Eso te hace ser influencia. Te sale natural, aunque no te propongas hacer nada. Ahora, si te propones cosas, sí está padre, pero si te las propones sin ser, no sirve. Es pretender, usaste esta palabra al principio, es pretender solamente. Déjeme, ya que hablé, déjeme decirles como pastor, ha habido épocas en la unión de jóvenes, algunos de ustedes son fósiles, ¿no? Son desde hace mucho están aquí, algunos están en profesionistas, pero la verdad es que llegaron de profesionistas ya. O sea, se convirtieron o vinieron a Oreb de profesionistas o si acaso de universitarios, pero muchos de ustedes son de hace mucho. Ha habido en nuestra iglesia pandillas, grupos. ¿Se acuerdan de los zapatistas? No eran zapatistas, yo sí les digo, pero en realidad eran antorchistas. Porque hubo una vez que hubo unas dinámicas y se juntaron grupos y hubo unos que se les quedó el nombre, se les quedó. Se les quedó lo de antorchistas, pero la tribu, sí, la tribu, era el grupo más grande tal vez, la tribu. Y había otros que eran, no me acuerdo cómo se llamaban, pero eran los fresas, los chocochips, ¿verdad? Sí, sí, había así como pandillas. Pero les voy a confesar una cosa, les voy a confesar algo que nunca les había dicho como pastor. Yo siempre estoy interesado en que los nuevos, los que van a la iglesia pero no van a los jóvenes, vengan y se integren. La verdad que estos grupos que estoy diciendo, yo hubiera fácilmente, si alguno de ellos me dice, oiga, ¿con quién me junto? Yo fácilmente le hubiera dicho a cualquiera de esos grupos, cualquiera, porque eran cristianos distintos. Unos comían en los sopes de la 9 y otros comían en los chupacabras y otros comían, no sé, en el PF Chang y no sé qué, porque esos eran los traían carros, los demás estaban ahí parados, todos hechos bola, no sabían a dónde ir, porque se iban a ir a pie o en camión, pero había otros que iban en carro, todos bien cómodos y comían, sacaban su tarjeta, sacaban la tarjeta de su papi y esas cosas. Pero a cualquiera de esos grupos yo les hubiera dicho a un nuevo, ve con ellos, pero no me pregunten nada de detalles. Pero había otro grupo, que no era grupo del todo, pero eran chavos que eran populares. A mí nunca me parecieron guapos, pero por una maldita razón, perdónenme que lo diga así, tenían suerte con las chavas. Algunos de ellos tenían suerte con las chavas. Tan suerte tenían que tenían 2 o 3 novias al mismo tiempo. Lo sé, un día fui a verlos jugar un partido de fútbol, porque tenían un equipo. Isaac tenía el equipo inscrito, ¿se acuerda usted? Este era de ese equipo, me parece. Era muy chiquito y tenía un equipo. Y un día llegó la novia de uno. Y el que estaba jugando, que era un crack, por cierto, estaba su otra novia ahí. Y llegaron de verdad. ¿Saben cuál fue su argumento? Es que si ya me conoce que así soy, si ya sabe que así soy, me tiene que aguantar. Pero ¿saben qué? Yo no vi en sus cuates
Así ¿qué te pasa, cuate? ¿Qué te pasa? Mundano, y tómala, porque se merecía unas patadas. No, había aceptación. En esa época, un chavo llegó a la iglesia nuevo, y yo le rogaba a Dios, ojalá que se una a la tribu, o que se una a los mondrágoras, o que se una a los chocochips. No le hace. Pero no, se juntó con esos chavos. Y yo desde que pasó eso dije, ya la tronamos, ya la arruinamos. Y sí, seguía viniendo, pero seguía fumando, seguía tomando. Me parece que usaba droga también. Estos chavos se iban, creen que no me enteraba yo, pero se iban a Cuernavaca con sus novias, y cada quien con su novia en su habitación, cada quien con su novia. Eso, según nosotros, ¿está mal, sí o no? Por favor, ayúdenme, díganme que sí. Sí, sánenme mi corazón. Bueno, pues esa palomilla, aunque aquí en la reunión podía decir que estaba mal, lo hacían y para ellos estaba bien. Y ese chavo que llegó, como ya dijeron varias frases aquí, dijeron, lo mataron, ¿qué más dijeron? Sí, ¿verdad? Lo condenó, creo que fue la palabra que usted usó, Joel o no sé cuál, o sea, fue destinado a la perdición por la influenza. Porque había un grupo de chavos en la iglesia que lo único que tenía era influenza. No tenían influencia, tenían influenza. En serio, la tribu, no hombre, que se junte con la tribu, terminan yendo al seminario y de pastores y no sé qué. Había uno de los lidercillos de la tribu que ahora es un pastor de una iglesia allá en Coatepec. No todos permanecen, ¿ve? Algunos también la andan regando por ahí por su propia decisión y voluntad. Pero la influencia que daba la tribu, sí era buena onda. Sí eran chavos cristianos que querían seguir siendo buenos cristianos. Igual los chocochips eran más fresones, pero también eran buenas ondas. Es decir, ojo con eso, en la iglesia también hay influencia. Hay chavos de la iglesia con los que un nuevo yo digo, ojalá que no se junte con ese, ojalá que no se junte con esa, por amor de Dios. Nunca sean de esa clase de chavos, por favor. Bueno, gracias, pues fue una síntesis justamente de lo que hemos estado platicando, ¿no? Ya realmente nos queda pues nada de tiempo y dos preguntas. En realidad es una, dice, ¿alguna vez alguien te contagió de influenza? ¿Y cómo te diste cuenta y cómo te curaste? Pues yo creo que, o es mi opinión más bien, ¿no? Mi opinión es que es probable, o es altamente probable que alguien pues te haya estornudado en la cara y te haya contagiado, ¿no? Me parece que es altamente probable, como ahorita Mariam que acaba de estornudar. Y pues sí, o sea, es decir, no trato como de hilar una idea, ¿no? Pero no es que tengamos que traer el cubrebocas todo el tiempo, ¿no? O sea, no, ese no es el caso, no creo que deba de ser así. Es decir, que salgas y tu cubreboca, ¿no? Por si alguien te estornuda. Más bien, pues si ya te estornudó, pues en ese momento identificarlo, ¿no? Y decirle, oye, pues tápate la boca más bien, ¿no? O sea, no seas tú el que estornudes o decirle, no me estornudes en la cara, ¿no? Porque hace algún tiempo sí, en donde yo trabajo, se contrató a alguien y ese alguien, pues sí hizo, digamos, de las suyas, ¿no? Y además, pues era una persona que supuestamente, pues era cristiano y demás, y al contrario, ¿no? A mí al menos, por haberlo sugerido o por haberlo recomendado, me dejó pero mal parado, ¿no? Y o sea, en esta pregunta, ¿no? De que si alguien te ha contagiado, no me contagió, gracias a Dios, pues, ¿no? O sea, no, si bien me estornudó en la cara, no me contagió, pero sí contagió a los demás. Y esa infección que logró, pues sí logró ciertos estragos, ¿no? Al grado de que algunas personas renunciaron y demás, ¿no? Entonces, sí tiene un alcance muy fuerte eso, ¿no? El ser esa mala influencia, ¿no? Bien, pues prácticamente terminamos, son las 6:52, decía Asa que a las 6:50, ¿no? Entonces, pues gracias por haber venido. Una vez más terminamos el estudio, ya llevamos varios seguidos. Cierto, falta el desafío. A ver, dice, el desafío de esta tarde es a dejar brillar la luz de Jesús en nuestra vida, a ir esparciendo sal en nuestro camino, a ser diferentes y confiar en las promesas de nuestro Dios. Atrevámonos a amar sin condición, así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Amemos, perdonemos y sirvamos a otros reconociéndonos como simples instrumentos en las manos de un Dios todopoderoso y amoroso, capaz de sanar nuestros corazones y darnos nueva vida sana, plena y feliz en Cristo. Pues sí, justamente eso es lo que debemos de hacer.
y es, pues evidentemente es un desafío, ¿no? Y como bien dijo el Paz, pues hay que hacerlo, ¿no? Quizá yo estaba como yendo por otro lado en cuanto a, bueno, qué hay que hacer y como qué cosas podemos como recordar para hacerlas, pero tiene razón él, pues simplemente hay que hacerlo, ¿no? Porque si justamente no nos sale hacerlo, pues tal vez sí pues tenemos como influencia negativa a los demás, ¿no? Entonces, al contrario, ¿no? Seámoslo y pues simplemente eso, no seamos y no pretendamos serlo, ¿no? Sino que simplemente seámoslo, ¿no?